¿Qué tal, queridos amigos? La situación de Andrés Manuel López Obrador, perdónenme que insista en ello, es ya demencial. En la mañanera se puso a hablar y a cuestionar que se demoliera un edificio en Miami, Florida. ¿Qué tiene que ver eso con sus funciones? ¿Qué tiene que ver con lo que ha sucedido con la línea 12 del metro? ¿Qué tiene que ver con el terrible incendio en la plataforma de Pemex frente a Ciudad del Carmen, Campeche? ¿Qué tiene que ver con tantas y tantas incongruencias que ha lanzado su gobierno? ¿Ya quiere también gobernar Florida? Pues eso sería bastante simple. Hacerle como Santana, huyendo y durmiendo al pie de algún ciprés para que allí lo alcanzaran las patrullas de la Border Patrol y se lo llevaran confinado como indocumentado. Esto sí sería algo útil. O bien hacerle como Victoriano Huerta, tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos y ser detenido en Texas para ser llevado a una prisión en donde moriría escarnecido. Quizá el mayor contrarrevolucionario de América Latina. Lamentablemente todo esto va haciendo parte de una historia que parece no tener fin, pero que lo tendrá, sin duda alguna. Y es por eso que llamamos a toda la ciudadanía, a todos quienes me escuchan y a los que me detestan también, para que reflexionen y acudan tanto el 1 de agosto como en marzo próximo a votar nuevamente. Primero, para que sí se haga justicia al pueblo mexicano por tantas afrentas del pasado, incluyendo las del propio Andrés Manuel y la de su favorito Manuel Bartlett, para que no haya pretexto para la impunidad. Y después, para exigir, como el propio Andrés Manuel se planteó, la revocación de su mandato en marzo próximo. Es indispensable que le pongamos un fin a esta escalada de locura. Creyó López Obrador que no llegarían nunca las fechas propuestas por él. Las veía lejanas, pero resulta que ya estamos alcanzando la mitad de su periodo y la 4T se convirtió de transformación en tragedia, en verdadero y triste presente para los mexicanos. Un presente que acaso es reflejo de lo peor del pasado. Qué curioso que ahora estén proliferando las series de televisión, las que se contratan por el canal de Netflix, que está tan de moda, con elementos que tienen que ver con acusaciones directas contra ese pasado ominoso al que quiere culpar de todo el presidente de este presente más ominoso aún. Por ahí vemos ya series sobre Ayotzinapa, sobre 1994, sobre el crimen contra Colosio, sobre el terrible caso de Allende en Coahuila, en donde desaparecieron 300 personas después de una noche y todo un día caóticos en 2011, cuando aún gobernaba Felipe Calderón y era gobernador de la entidad Humberto Moreira Valdés, que luego se quejaría ante el secretario de la Defensa Nacional, pero sin hacer nada de su parte para corregir el rumbo de su entidad afrentada. Y por ahí vienen más series. Están llenando de series que tienen que ver con el pasado que tanto nos hiere todavía y que no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia. Pero ya va siendo hora que también planteemos lo que está pasando ahora. Esa extraña explosión
en una plataforma de Pemex que deriva en una serie de protestas internacionales por los daños ecológicos, como los está causando el Tren Maya también, como los está causando igualmente la malhadada refinería de Dos Bocas, que no tiene mayor propósito. Bastaría con que se mejoraran las refinerías que ya existen para no necesitar invertir en otra refinería como lo está haciendo López Obrador. Y sería terrible que esta obra, que no pudiera terminarse en el sexenio de este personaje, acabara siendo otro terrible elefante blanco, como el aeropuerto que se pretendió hacer alguna vez en Texcoco y que ahora son ruinas nada más, que deben señalarse no como un monumento a la corrupción, sino como un monumento a la incomprensión, a la intolerancia y sobre todo al sabotaje de una fracción política contra otra. Porque no se combatió la corrupción, no. A los corruptos se les protegió y se les permitió tener concesiones en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Por cierto, el otro día que volaba de Monterrey para México, para la Ciudad de México, me decían las aeromosas que lo que más temían es que comenzara a operar el aeropuerto de Santa Lucía, porque nadie se explica cómo le van a hacer para aterrizar allí o despegar allí con los obstáculos que existen. Además, en una estación digna de camiones de los años 40. Tienen temor. Y me pregunto, cuando he sido pasajero y espero serlo pues, algún tiempo más, si me atreveré a abordar un avión que tenga como origen o destino el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, porque hasta los militares están furiosos. He tenido conversaciones con personajes ligados a la Fuerza Aérea que me dicen que no pueden estar contentos ni a gusto con haberles arrebatado la base militar más importante y hacerla como una especie de combinación con la aviación comercial, que esto es inaudito, que es una afrenta, me han dicho, a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Fuerza Aérea Mexicana. Y todo esto, ¿en qué deriva? En que mientras se afrenta a las instituciones antiguas, sólidas, con muchos pecados, pero aún supervivientes del viejo régimen, las Fuerzas Armadas, que no han sido reestructuradas, se inauguran por aquí y por allá cuarteles de la Guardia Nacional. Ya son miles y miles y miles los que pertenecen a este nuevo, entre comillas, organismo, que sustituyó a la pretendida gendarmería que buscaba el señor Peña Nieto, el odiado Peña Nieto, a quien nunca se menciona ya por su nombre, como una especie de refrendo al espaldarazo que recibió López Obrador de él en los días coyunturales de su campaña y de los meses también de su espera en busca de tomar las riendas del poder en Palacio Nacional, cerrando el ominoso edificio de los Pinos que inaugurara precisamente uno de sus íconos, Lázaro Cárdenas del Río. Esto es parte de la gran incongruencia que vive Andrés Manuel, porque si buscaba austeridad, no es precisamente el Palacio Nacional el sitio adecuado para ello, es todo lo contrario. Si hablamos de austeridad, habría que vivir en Los Pinos, señor presidente. Fíjese muy bien en las diferencias. No es que sea austero el edificio de Los Pinos, las casas de Los Pinos, no son austeras, por supuesto, pero tampoco son de ese lujo virreinal que mantiene en vilo al Palacio Nacional. Digo que mantiene en vilo porque la historia de la construcción de este palacio tiene también
mucha jiribilla, como dirían los españoles. Una confusión de planos y una edificación que no es la que correspondía para la Ciudad de México. Pero esta es otra historia. La verdadera y triste historia es la del presente. Es la terrible y abominable historia de un López Obrador olvidadizo y rencoroso, que pretende reflejarse, como ya escribí hace unos días, en el espejo negro de Tezcatlipoca, el hombre de la oscuridad, el dios de la oscuridad, de la noche, de las tinieblas, el dios que mira hacia el norte, hacia los Estados Unidos, como parte de el materialismo que destruye la conciencia y el espíritu. Es exactamente lo que está pasando en este lamentable sexenio López Obradorista. Se está destruyendo la conciencia de México. Y no hay nada más grave que ello. La manipulación que llega al extremo de anestesiar la mentalidad de aquellos que creen que deben rendirle pleitesía a López Obrador porque llegan las vacunas, porque les llega su bono bimestral, ahora aumentado a 3,100 pesos cada 2 meses. Yo no sé si alguien puede de verdad sorprenderse de hasta dónde llega la demagogia que rige actualmente los destinos de México. Yo ya no me sorprendo, me irrita, me da rabia conocer que hay todavía miles, millones de mexicanos quizá, que cegados por la manipulación política siguen aplaudiendo al régimen más deplorable de la historia. Porque si hay series que dibujan los dramas del pasado, series fílmicas o películas que están obviamente inducidas por ese sujeto execrable llamado Epigmenio Ibarra, quien dijo que las protestas de los niños con cáncer, haciéndole segunda al doctor Muerte López-Gatell, eran sí conspiratorias y acaso tenían liga con un posible golpismo. El golpismo se lo está dando el propio López Obrador, asimismo como hiciera Ignacio Comonfort cuando renunció a la Constitución que lo había hecho presidente. El de ahora, López Obrador, está empeñado en pasar a la historia como la contradicción latente de todo aquello que dijo que iba a reformar. Todo lo contrario ha hecho en cuanto a lo que dijo que haría. Y es por eso que está total y completamente condenado por la historia. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.